Resolución de conflictos. Esta parte que vamos a ver es respuesta a lo que habíamos visto en el modelo Lencioni y también habíamos visto en el modelo Tuckman. ¿Por qué? Porque yo te decía que, si bien es cierto, es parte de la normalidad del desarrollo de un equipo de trabajo es que existan conflictos. Necesitamos aprender a resolver esos conflictos para que sean conflictos positivos, es decir, lleguemos a una resolución buena. Misma cosa, en el modelo Tuckman veíamos que cuando llegamos a la tormenta necesitamos resolver bien esa tormenta. Y para eso lo que vamos a revisar, lo que vamos a ver, es el modelo de negociación de estilo Harvard. ¿Ya? Hay otros estilos que también se trabajan, por ejemplo, en la terapia de familia, perdón, en la mediación familiar, donde se trabajan 3 modelos de resolución de conflictos, de mediación. Sin embargo, este es muy lineal, es muy fácil, no es tan complejo de realizar, pero requiere obviamente tener algunas distinciones claras y hacer algunas cosas, que es lo que vamos a ver ahora. Lo primero que vamos a hacer para saber cómo poder resolver un conflicto, ya sea que tú estés en medio de un conflicto con otra persona, o sea, tengas conflicto con otra persona, o con tu grupo, o que tu grupo de trabajo o tu equipo de trabajo tenga conflictos entre ellos. Para los dos casos es necesario saber cómo resolver los conflictos. Entonces, la primera distinción es la distinción entre posiciones e intereses. Son dos cosas muy importantes y que son clave dentro de la resolución de conflictos. ¿Qué es una posición y qué es un interés? Por ejemplo, interés es lo que realmente quiero, mientras que una posición es cómo quiero lograr lo que quiero. Entonces, interés es lo que quiero lograr y la posición es cómo quiero lograrlo. Lo muy clarito. Entonces, uno es lo que quiero lograr y el otro es cómo quiero lograrlo. Para que te quede aún más claro, te voy a contar un pequeño cuento. Imagínate que había una mamá. Imagina que había una mamá que tenía 2 hijas. Ellas estaban muy contentas cuando de repente se dan cuenta que en la mesa había una naranja. Y una de las niñas llegó y se llevó la naranja, mientras que la otra también se llevó la naranja y empiezan a pelear. Empiezan a pelear porque las dos querían la naranja. ¿Qué hace la mamá? Muy sabiamente dice, bueno, voy a arreglar esto, toma la naranja y la parte por la mitad para que todo esté en paz. Cuando una niña recibe la naranja, la mitad de la naranja se pone a llorar y hace pataleta y grita, mientras que la otra hace exactamente lo mismo. Una pataleta, llora, grita. Y ella también se enoja con la situación. Al final, en lugar de haber solucionado la situación, lo que pasó es que terminaron enojadas y peleadas las 3. ¿Por qué? Porque la mamá no se fijó en los intereses, se fijó en las posiciones. Veamos entonces qué es esto. La posición es yo quiero la naranja y yo quiero la naranja. Las 2 hermanas pedían eso, querían la naranja. Pero ¿cuál es el interés que había detrás? Una de las niñas quería la naranja porque quería hacer jugo de naranja. Y para eso necesitaba la naranja completa. Mientras que la otra quería la naranja porque quería hacer un queque y necesitaba la ralladura de la naranja. Fíjate la diferencia. La mamá no se fijó en los intereses. Recuerda, el interés es lo que realmente quiero. La mamá se fijó en las posiciones. Entonces, posición, quiero la naranja, ambas decían, y el interés es para qué quiero la naranja. Otro ejemplo para que te quede un poco más claro. Imagina que hay una persona que llega a la oficina y después de caminar en la calle llega con mucho calor y lo que quiere hacer es abrir una ventana porque de verdad ya tiene mucho calor. El problema es que cuando abre la ventana hay otra persona que está trabajando y se le vuelan los papeles. ¿Qué pasa? Una de ellas llega y cierra la ventana, mientras que la otra con mucho calor abre la ventana y se produce un problema porque, ¿qué pasa? Dejamos la ventana abierta, dejamos las ventanas cerradas y a través de eso se genera un problema. ¿Cuál es la posición? La ventana abierta o la ventana cerrada, pero ¿cuál es el interés? Una de las personas tiene el interés de poder trabajar tranquila, que en su escritorio no se mueva nada y que no se le vuelan los papeles. La otra tiene el interés de poder refrescarse. Pero la posición es donde se generaba el conflicto en este caso, la ventana abierta o la ventana cerrada. Eso es clave. Te doy otro ejemplo para que esto termine de quedar muy claro. Imagina 2 personas que están muy apuradas de tiempo y tienen que llegar a un lugar. Entonces, una de las 2 dice, mira, ¿sabes qué? A mí me gusta irme en taxi para llegar temprano al lugar donde quiero llegar. Mientras que la otra dice, no, mira, es que a mí me gusta irme en metro para llegar al lugar donde tenemos que ir.
y empiezan a pelear. ¿Nos vamos en taxi o nos vamos en metro? Porque la verdad es que estamos muy atrasados. Pero esas son las posiciones. ¿Cuál es el interés detrás de esto? El interés es llegar a la hora. Entonces ahí tenemos 3 ejemplos para poder diferenciar entre una posición y un interés. Ahora, hay que tener también claro dónde es el nivel de los conflictos, porque un conflicto puede ser en distintos niveles. Entonces, lo primero que vamos a ver, entendemos o deberíamos entender y diferenciar cuando el problema es por un interés o es por una posición. Entonces es muy importante que tengas claro, una vez que ya sabes cuál es un interés y cuál es una posición, saber que pueden haber conflictos a nivel de los intereses, pero también de las posiciones. Y aquí van a pasar muchos fenómenos, se van a cruzar de distintas maneras. Por ejemplo, podemos tener intereses distintos. Por ejemplo, yo quiero la naranja para hacer jugo, yo quiero la naranja para hacer un queque. Tenemos intereses que son distintos. Yo quiero hacer un queque, yo quiero hacer un jugo. O yo quiero estar fresco, quiero refrescarme, o yo quiero que mi escritorio esté bien. Ahí tenemos intereses distintos. Ahora, podemos tener intereses comunes. Por ejemplo, queremos llegar al mismo tiempo, queremos llegar temprano al lugar. Ahí tenemos intereses comunes. Pero también podemos tener intereses opuestos. Es decir, yo quiero que el escritorio quede aquí, eso es lo que me interesa, mientras que la otra persona quiere que el escritorio no quede ahí. Entonces ahí tenemos intereses opuestos y ahí pueden haber conflictos. En general es muy raro que pase eso. Generalmente los conflictos se dan en otra área. Misma cosa con las posiciones. Podemos tener posiciones distintas o posiciones iguales. El tema es que ahí uno tiene que definir en qué nivel están sucediendo los conflictos. ¿Es a nivel de posiciones? ¿Es a nivel de intereses? Como te digo, la mayoría de los casos los conflictos se da a nivel de posiciones, porque o queremos lo mismo o queremos cosas distintas, pero chocamos en la forma de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer como líder o como persona que está en un conflicto? Identificar en qué nivel está el problema. Está en el nivel de las posiciones, de los intereses, etc. Una vez que tengamos muy claro esto de los niveles, de las posiciones o de los intereses, vamos a ver algunas de las fases del modelo de resolución de conflictos Harvard. Entonces, para eso, ¿qué tienes que tener claro? Son algunas cosas. Por ejemplo, primero, separa a la persona del problema. Entonces tú vas a tener un problema o las personas van a tener un problema. Lo importante es separar a las personas del problema. La persona no es el adversario. No hay que convertir el conflicto de intereses en algo personal. Entonces, yo y tú tenemos un problema, pero yo no tengo un problema contigo como persona. Tenemos intereses en común o distintos, tenemos posiciones. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque dejamos de ver a la otra persona como un adversario al que tengo que derrotar, sino que lo empiezo a ver como un socio con el cual tenemos que llegar a una solución. ¿Entiendes? Entonces eso es lo primero. Dejar de ver al otro como un adversario, sino que una persona con la cual tenemos que llegar a una solución. Paso 2. Céntrese en los intereses, no en las posiciones de la contraparte. Ya que pueden existir intereses comunes, investigue, conozca la otra parte, lo que te comentaba. Entonces, centrarse en los intereses, no en las posiciones. Si una persona quiere hacer una cosa y la otra persona quiere hacer otra cosa, muy bien. ¿Por qué lo quieren hacer? Ya es lo que te acabo de explicar. Paso 3. No existe solución única a un conflicto de interés. Siempre pueden haber soluciones alternativas u opcionales, por lo mínimo 3 opciones para elegir. Esto es súper importante porque tenemos que ser creativos. Entonces busquemos qué soluciones pueden haber, porque mientras más soluciones creemos, más posibilidades de llegar a un ganar-ganar, es decir, gano yo y gano tú, van a haber. Entonces la idea es que podamos llegar a una situación donde yo gano y donde tú ganas y los dos quedemos felices. Entonces en ese sentido es súper importante explorar muchas opciones para resolver. 4. Insista en que el resultado de la negociación se base en un criterio objetivo. Nunca se llega a un acuerdo soportado con meras opiniones personales. Y esto es clave. Es decir, si vamos a tomar un acuerdo de cómo resolver algo, lo mínimo que tiene que haber detrás son criterios objetivos. Es decir, si yo quiero empezar a salir mucho más temprano y llegar más tarde, probablemente a ti como jefe no te va a gustar eso. Entonces, ¿eso es objetivo? No.
que se fundamenten en base a cosas que sean objetivas. Y finalmente, comprométanse a llevar a cabo los acuerdos. No sirve de nada si llevan a cabo los acuerdos, si no llevan a cabo los acuerdos tomados. Es decir, todo este trabajo tiene que terminar con un compromiso. Y cuando veamos las quejas versus los reclamos, en ese momento tú le vas a poder hacer una queja a la persona. No un reclamo, perdón, le vas a poder hacer un reclamo a la persona. Vamos a ver un módulo más adelante la diferencia entre quejas y reclamos. Entonces, cuando tú acuerdas algo con alguien, la idea es que lo acuerden muy bien, definan qué va a ser qué cosa, ojalá con día, con fecha, lo más claro posible, para que no quede posibilidad de no cumplir. Todas estas son las partes básicas para poder resolver un conflicto de forma mucho más segura. Ahora, ten claro también que tienes que tener un manejo emocional importante, porque cuando uno entra en conflicto tiende a desbordarse emocionalmente y eso no te va a ayudar. Por eso es importante separar a la persona del conflicto. Yo no estoy peleando contigo. Yo quiero llegar a un acuerdo contigo porque hay una situación en la cual tenemos un conflicto, ya sea en el nivel de las posiciones o en el nivel de los intereses.